Y esta misma palabra yo estuve buscándola en diferentes partes donde más utilizaba la Biblia la misma palabra hortos en diferentes textos, y encontré diferentes textos, pero el que más me llamó la atención es Primera de Corintios capítulo 3 versículos 12 en adelante. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 12 en adelante. Está hablando, el contexto está hablando de la gracia, de la salvación, está hablando de cómo el crecimiento lo da Dios. Si usted lee el contexto va a encontrar que está hablando igual de la naturaleza del crecimiento del creyente y que Dios es el que da el crecimiento. Pero cuando llega a esta parte, versículo 12 dice: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Y dice oro, plata, joyas, madera, heno. Y esta palabra heno es la misma hortos que utiliza Jesús en el texto que acabamos de leer. Si usted lee el contexto de todo de parte de Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de las obras. Y está hablando de las obras que son consumidas y las obras que permanecen. Si sigue leyendo, dice en el versículo 13: pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Por supuesto, porque si usted pone el heno, la hoja, el tallo seco en el fuego, obviamente el fuego acabará con él. Pero sin embargo, si lo pone en otros materiales, no sucederá lo mismo. Y es porque el primer paso de nuestro crecimiento espiritual tiene que ver bastante con las obras. Es decir, ¿a qué me refiero? No con las obras. Entendemos que la salvación no es por obras, pero cuando el creyente nace de nuevo, lo primero que se despierta en él es hacer obras. Y entonces las personas nuevas empiezan a hablarle a otros del evangelio. Las personas que acaban de recibir la salvación quieren hacer mejor las cosas, quieren portarse mejor, quieren cambiar, y empieza a mostrarse en ellos un cambio. Empiezan a ayudar a otros y los demás rápidamente observan que hay un cambio. Rápidamente se dan cuenta que esta persona ha tenido un cambio, porque despertamos a las buenas obras, despertamos en nuestras vidas a las buenas obras. Algo dentro de nosotros se despierta a las buenas obras, y es como ese pequeño tallo que acaba de salir, que manifiesta el inicio de la vida espiritual. El problema es que muchos se quedan en ese tallo, porque han despertado a las buenas obras y piensan que para poder tener más de Dios necesitan hacer más buenas obras. Y piensan que para poder caminar con Dios requieren de hacer más obras. Son aquellos que piensan que le deben algo a Dios. Dicen: voy a la iglesia, le debo a Dios. Yo tengo una noticia para ti hoy. Tú no le debes nada a Dios. Tengo una noticia para ti hoy. Tú no le debes nada a Dios. Jesucristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y claro, nuestra deuda era grande y nuestro destino era el infierno, pero Jesús de Nazaret vino a esta tierra para pagar tu deuda y mi deuda y hacernos aceptos y amados delante del Padre. Amén, claro. Ahora nos presentamos ante Dios. Pero yo veo creyentes que se quedan en ese tallo. Siguen pensando en las obras. Siguen pensando que si no evangelizan, Dios va a estar enojado con ellos. Siguen pensando que si no hacen algo, Dios no los bendecirá. Y entonces se vuelve un servicio no natural, un servicio que va, ¿verdad?, enfocado en función de mis capacidades. La palabra heno que aparece ahí es la misma que usa Pablo, y la cual dice que es una obra, ¿verdad?, que al pasar por fuego se consumirá.
No puedes quedarte en esa parte. No puedes quedarte ahí. Yo mucho tiempo, yo le digo esto con conocimiento de causa. Cuando yo recibí el Evangelio, inmediatamente, amado hermano, me involucré en todo lo que se podía involucrar. En aquel tiempo en la iglesia no había tantas células, había un grupo de jóvenes, iban muchos jóvenes, pero yo iba a la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Todos los días había una actividad. El martes había oración, el lunes teníamos un discipulado, el miércoles era mi grupo de crecimiento, también el jueves teníamos otro grupo, el viernes de oración, ¿verdad? El sábado la reunión de jóvenes, el domingo en la mañana la reunión ahí en el vivero y en la tarde evangelizábamos en las colonias. Porque despiertas algo, viene un despertar en ti a las obras buenas. Has nacido espiritual, es algo natural. El problema es pensar que por eso vas a poder caminar. Entonces, como yo desperté a eso y sentí que Dios me llamaba, quise ayudarle a Dios. Entonces yo vi que yo estaba predicando en grandes lugares con grandes personas y yo dije, yo le tengo, ¿verdad? Dios me está llamando y empecé a hacer cosas. Me fui de la ciudad, fui a otro lugar y allá andaba queriendo ayudarle a Dios. Amado hermano, ni tú ni yo le podemos ayudar a Dios. Discúlpame, pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Si Él nos ha llamado, Él lo va a hacer. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Porque es como la semilla natural, la siembras, ¿verdad? Y crece de manera natural. Cuando Dios te llama, cuando Dios hace algo y quiere hacer algo contigo, lo hace natural. Y como es natural, entonces no es forzado. Entonces vamos juntos. Voy junto con mi familia, voy junto con mis hijos, voy junto con los demás. No estoy queriendo forzar a Dios, no estoy queriendo hacerle manita de coche a Dios. No podemos hacer eso, no lo intentes. Porque solamente quedaremos como ese tallo. Pero dice Jesús, después del tallo viene la espiga. La palabra griega para espiga es stachus. Fíjese algo, stachus, que significa, escuche bien, estar de pie. Y es la misma palabra que tiene una hilación con perseverar. Porque inmediatamente, al recibir la fe y ser despertados a las buenas obras, porque ahora vive Jesús en nosotros y está produciendo en nosotros hablar el Evangelio de manera natural, orar por otros de manera natural, ayudar a otros de manera natural, no porque alguien nos obligue a hacerlo, de caminar con Jesús, compartir su palabra, leer la palabra, empieza a ser despertado en nosotros, ¿verdad? Somos despertados ahora a los hábitos espirituales que nos van preparando. Fuimos despertados a la vida espiritual y ahora se están despertando en nosotros los hábitos espirituales. Y esto se asemeja a la espiga. Porque el plan de Dios no es quedarnos hasta ahí, sino crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces empezamos a ser despertados a los hábitos espirituales. Empieza a haber en nosotros un hambre por la palabra, un hambre por la oración. Nadie nos dice tienes que orar, nadie nos dice tienes que leer la Biblia, nadie nos dice, simplemente dentro de nosotros empezamos a despertar a la necesidad de decir necesito la palabra de Dios. Si tú no estás sintiendo esa necesidad dentro de ti, amado hermano, aguas. A ver, dile que está en lo tuyo, aguas. Porque tiene que ser algo natural. La oración, la palabra, los hábitos espirituales no se basan en las reglas, no se basan en lo que nosotros decimos. Fíjese bien, Romanos lo explica de una manera tan sencilla y tan clara. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30.
Romanos 8:29, yo lo voy a leer en esta versión, un poco más entendible, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Versículo 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó, fíjense, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Quién nos llama para acercarnos a Él? Dios mismo. ¿De quién es la iniciativa? De Dios. No es que tú tengas que buscar a Dios. Escucho a gente tantas veces decir eso, ¿verdad? Lo dicen de buena intención: busca a Dios, deberías buscar a Dios. Pues Dios no está perdido. Él está, ¿verdad?, en su trono, en su reino, llamándonos. Él envió a su Hijo a buscarnos, y Él envía a su Espíritu a buscarnos, a atraernos a Él. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, fíjense, me encanta como dice en esta versión, una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que evite que nos relacionemos con Dios, Él nos pone, nos alinea, nos despierta los hábitos espirituales para que nos alineemos a Él. Somos despertados a tener una relación correcta con Él. No por nosotros, no porque yo sea más bueno, no por lo que yo pueda hacer. Dios mismo nos despierta a relacionarnos correctamente con Él. Y si tú no tienes ese sentir, aguas. Porque dentro de la vida espiritual está, ¿verdad?, el deseo, el hábito espiritual para entrar en esa relación correcta con Él por medio de Jesucristo. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, dice, les dio su gloria. Pero quiero decírtelo que aquí lo habla como un hecho, no como algo que podamos hacer a través de lo que nosotros logremos, de quién está mejor o quién está peor. Lo habla como un hecho. En Jesucristo fuimos puestos en una relación correcta con Dios y somos despertados, ¿verdad? Primero era un tallo, pero ahora ha crecido una espiga, ¿verdad? Que significa el carácter de Jesús está siendo formado en nosotros para los planes de Dios. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Dile que está al lado tuyo: Dios quiere hacer algo contigo. Por eso el error, y Pablo lo hablaba tan claro, decía, no es por obras, no podemos quedarnos en eso, no es por obras para que nadie se gloríe. Hemos recibido la fe y caminamos y damos un paso y somos despertados a lo espiritual. Pero ahora, escuche bien, primero el tallo, después la espiga, pero número 3 habla del fruto. Y quiero que pongas mucha atención aquí, porque yo hablaba de esto y pude entender. Yo había compartido esto en una reunión de la tarde, y al otro día, toda la tarde, toda la noche, al otro día en la mañana, pasa algo cuando tú compartes. Yo creo que le pasa a cualquiera, líder de grupo de crecimiento en casa, o cuando evangelizas a alguien, te quedas como diciendo, ¿qué me faltó decir? Y estaba en oración, y yo estaba hablando acerca del fruto, y estaba en oración, y pude entender esto que quiero compartir. Primero es el tallo, después la espiga, y después es el fruto. Porque despertamos a las buenas obras, despertamos a los hábitos espirituales, pero también despertamos a la plenitud de la vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y quiero que pongas atención a esto, porque Jesús les dijo en Lucas capítulo 24, versículo 49, algo importante a sus discípulos. Los discípulos habían fallado, los discípulos estaban ahí delante de Jesús, habían mostrado sus debilidades humanas, 3 años habían estado con Él y aún no habían
aún antes de que Él viniera, lo habían negado, habían huido. Habían sido tallo, estaba siendo formada la espiga, pero cualquiera no daría un peso por ellos. No se veía en ellos la gran capacidad que pudiesen lograr algo. Entonces Jesús les dijo una clave. Les había hablado bastante. Si usted lee en Juan, les había dicho: yo les enviaré el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él hablaba acerca de que enviaría al Consolador, que enviaría el Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 24, versículo 49 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Jesús les había hablado con ellos bastante, pero ahora les estaba diciendo: necesitan, ¿verdad?, algo en sus vidas. Necesitan la plenitud del Espíritu Santo para que puedan dar frutos, para que puedan ser fructíferos, porque no es por nosotros o por nuestras obras. Después, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les habló claramente, y de hecho, Hechos 1:8 es el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y empieza a decir en qué partes: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los discípulos necesitaban esperar, habían escuchado este mensaje de esperar la plenitud del Espíritu Santo, 500 personas. Y estaban orando, esperando esa promesa para sus vidas. Estaban orando, esperándolo. Jesús les había dicho: no se muevan de la ciudad, no se vayan en sus fuerzas, no lo hagan por ustedes mismos, esperen a que envíe la promesa del Padre. Y habían pasado 50 días después de esa promesa, 7 semanas después, ¿verdad? Había sido el sacrificio de Jesús en la fiesta más importante de los judíos, el día del perdón, ¿verdad? El día del perdón, donde ellos recibían el perdón, donde era sacrificado el cordero, y Jesús lo había hecho. Pero ahora venía otra fiesta importante para los judíos, el día del Pentecostés, donde ellos celebraban la cosecha, las cosechas. Y entonces Jesús había dado esta promesa. Imagínenselos en la ciudad esperando, orando, ¿verdad? De los 500, no todos quisieron esperar. Solamente 120 esperaron, 380 huyeron, ya no esperaron, ya no quisieron continuar. Había temores entre ellos de ser perseguidos. La iglesia estaba siendo perseguida, pero dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1. En el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y comenzaron, ¿verdad?, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Había venido una plenitud del cielo. Tenían tiempo orando por la promesa. Lo único que oraban era esperar la promesa. Ellos habían sido llamados a ser fructíferos, pero ahora necesitaban la promesa que Jesús les había dado. Jesús les había dicho: les conviene que yo me vaya, porque enviaría a su Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo vino y llenó a los creyentes. Y si tú sigues leyendo adelante, encontrarás que aquel Pedro, que fue un tallo y que fue una espiga, que nadie daría
¿verdad?, un peso por él, había negado a Jesús, ahora estaba hablando con denuedo, ahora explicaba el evangelio con toda claridad, porque la palabra de Dios dice: nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es por medio del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos lleva a Jesús, es el que nos muestra a Jesús, es el que revela a Jesús en nuestras vidas. El centro de nuestras vidas es Jesús, el centro del evangelio es Jesús, y el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Para poder ser fructíferos necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Para poder ser llenos necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. No me escuchó. Para ser llenos necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Es verdad que en estos tiempos peligrosos, bastantes personas se han desviado del evangelio. Es verdad que bastantes personas se han ido por las formas extravagantes espirituales. Es verdad que han abusado de ello, haciendo bastantes cosas que no están en la palabra y que no son conforme a la palabra. Es verdad que todo eso lo han usado con un fin equívoco y ha sido acusado. Y entonces en este tiempo escuchamos a los reformados hablar en contra de eso y decir: ya ven, el Espíritu Santo no es bíblico, la obra del Espíritu Santo no es bíblica, los dones espirituales ya cesaron y eso ya se acabó. Ven, mostrando los excesos de aquellos que se han desviado. Pero no por esos excesos, no por esos desvíos, quiere decir, amado hermano, que la obra del Espíritu Santo es real. Sin formas, sin maneras, sin extravagancias, sino la obra real del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la única, de verdad, vía, camino para que tú y yo podamos dar fruto abundante que le da gloria a Dios. No hay otra manera. Es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Deja mostrártelo. Pensarían muchos: hasta ahí quedó, ahí se acabó. No, Señor. Dile que está en lo tuyo. No, Señor. Jesús les dijo: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vea lo que pasó. Hechos 8, capítulo 8, versículo 17. Estaban en Samaria. Felipe estaba predicando el evangelio. Versículo 17 dice: entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo seguía obrando en la vida de la iglesia, les daba dinamismo, estaban alcanzando las masas, estaban dando fruto, no por sus fuerzas, no por habilidades de su pensamiento, no por habilidades de lo que hablaban. Era el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, dando fruto, ¿verdad? Llevando fruto, ¿verdad? Y entonces primero vino a Jerusalén, Judea, Samaria. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Estaban los gentiles reunidos. Hasta ese momento solamente habían visto esa manifestación entre los judíos. Pero Hechos capítulo 10, versículo 44, ¿verdad? Dice que estaba hablando Pedro, estaba compartiendo el evangelio, estaba hablando acerca de Jesucristo. Ellos nunca habían estado en una reunión de los judíos, no sabían lo que estaban escuchando, pero dice en el versículo 44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, es decir, mientras les predicaba el evangelio, dice: el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro estaban asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles.
pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. No había quedado eso entre los judíos, no había quedado solamente en Judea, no había quedado solo en Samaria. Tenía que cumplirse la promesa del Padre, que hasta lo último de la tierra serían testigos, serían fructíferos, pero solamente con la obra y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces Pablo llegó a Éfeso, una iglesia poderosa. Usted lee la carta a los Efesios y ve una iglesia espiritual. Encuentra incluso la medida de la iglesia, ¿verdad? La medida clara de cómo debe ser la iglesia. Pero quiero que sepa que no siempre fue así. Ellos habían recibido la palabra, eran pocas personas, habían recibido una parte del evangelio, y entonces llegó Pablo. Él había experimentado el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando él recibió el evangelio había quedado cegado. El Espíritu Santo vino sobre él, rompió eso que estaba sobre él, y él también fue lleno del Espíritu Santo. Llegó a Éfeso. Usted lee Éfeso en la Biblia y encuentra la medida de la iglesia. Una iglesia espiritual, una iglesia que camina, ¿verdad?, conforme a los principios. Pero vea lo que pasaba antes. Hechos 19, del 6 al 7. Después, vámonos desde el versículo 1. Vea desde el versículo 1. Dice: mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Versículo 2. Les hizo una pregunta clara. Fue al grano. Pablo les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Es decir, habían recibido alguna parte del evangelio. Y Pablo fue al grano. Versículo 4. Versículo 3 dice: entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Versículo 4. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentimiento de pecados, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¡Wow! El poder del Espíritu Santo había venido sobre esos creyentes. Pero algo anota el Espíritu Santo para dejar muy claro aquí. ¿Quién daría el fruto de esta iglesia? Versículo 7 dice: había unos 12 hombres. La iglesia de Éfeso, que llegó a tener más de 60,000 creyentes, de ser una influencia para la Asia Menor, de ser una medida para la iglesia, ¿verdad?, actual, conforme a lo que vemos escrito en la carta a los Efesios, ¿verdad?, Esta iglesia, cuando Pablo llegó, solamente había 12, estaban ahí, y Pablo fue al grano, les dijo: han recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron: no hemos escuchado, no sabemos de qué estás hablando. Entonces Pablo les explicó, les puso las manos, y el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos para que pudieran dar frutos a la vida espiritual, para que pudieran ser creyentes que dan fruto, para que de ser una espiga vacía se convirtieron en una espiga llena de fruto que le da gloria y honra a Dios. Tú y yo somos llamados a dar fruto. No es por nuestras fuerzas, no es lo que tú y yo hagamos. El Señor le dijo a Zacarías: no es con fuerza, no es con ejército, no es con poder, es con mi espíritu. Y el hecho de que muchas personas se han desviado, dando énfasis específico a ciertas cosas y buscando su beneficio propio, no quiere decir que el principio de la necesidad
del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente para dar fruto, no quiere decir que esto esté inválido. De hecho, es más válido que nunca. Vemos un mundo en convulsión, vemos una nación, ¿verdad?, en medio de tanto pecado, pensando que la vía correcta es generar principios que van en contra de los de Dios, pero no va a ser a través de lo que hagamos tú y yo de manera personal. El poder del Espíritu Santo real, auténtico, sin farsas, ¿verdad?, sin extravagancias. El poder del Espíritu Santo real en la vida de su iglesia será, ¿verdad?, el detonante para alcanzar una nación, para alcanzar una ciudad, para alcanzar las familias, para levantarnos y dar gloria a Dios a través de nuestros frutos. Porque no son nuestros. La semilla fue sembrada, Él no lo supo, salió un tallo, el tallo se convirtió en una espiga y la espiga se llenó de frutos. Tú y yo necesitamos esa experiencia en nuestras vidas. No es nuestra capacidad. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor, en esta mañana. ¿Por qué no levantas tus manos de manera sencilla? Dios no es un Dios de formas. Dios no es un Dios de formas. Dios no es un Dios de formas. Es el error en el que muchos han caído. No va a ser la manera en que tú y yo pensamos. No va a ser una forma, sino es una realidad. El poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Levanta tus manos y dile: Señor, llena mi vida con tu Espíritu, Señor. Llena mi vida con tu Espíritu, Dios. Llena mi vida con tu Espíritu. Levanta tus manos. Que hemos sido llamados a dar fruto. Hemos sido llamados a dar fruto. Hay tantas personas aquí que están en sus fuerzas. Y como han estado en sus fuerzas, es como el tallo, se han cansado. Y al estar en sus fuerzas están perdiendo lo importante. Están perdiendo lo importante. Su relación con Dios por las obras. Su vida espiritual, su familia. No nos quedamos siendo un tallo, no nos quedamos siendo una espiga. Somos llamados a dar fruto, pero ese fruto es por medio de su Espíritu. Así es que levanta tus manos y adora a Dios en esta hora, de la manera en que Él te llene. Pero yo puedo creer, yo he estado orando: Señor, llénanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, Dios. Llénanos con tu Espíritu, Dios. Somos una iglesia anhelante para ver tu gloria en esta nación, para establecer tu reino con poder, pero no será por nuestras fuerzas, no será por nuestras habilidades, no será por lo que nosotros digamos, por lo que sepamos, será el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que levanta tus manos simplemente y dile: Señor, aquí estoy. Vamos, levanta tu oración, vamos, levanta tu oración. Levanta tu oración desde los que están hasta atrás, el medio, a un lado. Hoy el Espíritu Santo, ¿verdad?, es real en la vida de su iglesia, es real en la vida del cuerpo de Cristo. Y estamos anhelantes de una llenura real, de una llenura auténtica del Espíritu Santo. Señor, ninguna forma preestablecida por los hombres, ninguna forma preestablecida por la religión. Señor, hoy necesitamos una experiencia real con tu Espíritu. Levanta tus manos, vamos, vamos, vamos. Y mientras levantas tus manos, levanta tu oración. Él está llenándote ahora. Yo no sé qué situación estás pasando, pero Él está llenando tu vida ahora con su poder. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por tu poder. Te adoramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos conscientes de la necesidad de ti, Dios, no de nosotros.
Derrama tu espíritu sobre mi vida. Dile, derrama tu espíritu sobre mi vida. Derrama tu espíritu sobre mi vida. Derrama tu espíritu sobre mi vida. Derrama tu espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. 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 Llena tu iglesia, Dios. Llénanos con tu poder, con tu espíritu, Dios. Y llévanos a Jesús, a una adoración auténtica, a una vida cristocéntrica, por medio de tu espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Ira mandara masoro maramara rabasira mara. Solo para mandara masira manara daraba. Solo mandaraba de Dios. Llena mi vida. Llena mi alma. Vamos, decláralo. Lléname, Dios. Lléname, Dios. Lléname. De Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Sí, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Todas las voces de mujeres, díganle, Espíritu de Dios. Todos los hombres lo decimos
también, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Vamos a hacerlo a una voz. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, abre tus labios y dile: llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llénanos, Señor, sí, lléname, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname. Con tu poder, lléname, lléname. Con tu bondad. Sí, lléname, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname. Con tu poder, lléname, lléname. Con tu bondad. Quiero que me ayude, por favor, que voltee a su alrededor, porque el Espíritu Santo le va a guiar hacia alguien en esta hora. Y usted va a llegar y va a orar por esa persona, va a poner sus manos y va a decirle: Dios, llena a la vida de mi hermano. No el que está a tu lado, no el que está a tu lado. Muévete de tu lugar, por favor, muévete de tu lugar. Yo voy a pedirles a todos que se muevan de su lugar, muévase de su lugar y vaya con alguien. A lo mejor el Espíritu Santo te está guiando con un joven, ¿verdad? De manera respetuosa, ¿verdad? Oramos hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Por favor, ayúdeme, muévase de su lugar, muévase de su lugar. Deje que el Espíritu Santo le guíe, por favor. Muévete de tu lugar, por favor, y sal a orar ahí con alguien. El Espíritu Santo va a guiarte en esta hora. A ver, voy a pedir a los de mi lado acá a derecha: muévase de su lugar, por favor. Los de esta fila también, muévase de su lugar. Los que están en esta fila también, muévase de su lugar. Los que están acá a mi izquierda, y usted vaya y ponga las manos en alguien y diga: Dios, hoy llénale de tu Espíritu Santo la vida de mi hermano. Tú no conoces la necesidad que él tiene, pero el Espíritu Santo te está guiando ahora. Y hoy vamos a ver algo maravilloso de lo que Dios está haciendo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a Jesús, es el que guiará nuestras vidas a Jesús, a la vida espiritual, a la vida en Cristo. Así es que extiende esa bendición. Es la iglesia ahora y está siendo llenada. Levanta tu voz, porque hoy el poder del Espíritu Santo está rompiendo ataduras, está rompiendo maldiciones, está quitando toda obra del enemigo, todo lo que te tenía detenido para no dar fruto. Hoy no sales igual que como entraste. Hoy el poder del Espíritu Santo ha de venir sobre tu vida como en aquel día de Pentecostés, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Dios, lléname, lléname. Sí, lléname, lléname. Con tu presencia, lléname, lléname. Con tu poder, lléname, lléname. Con tu bondad, llénanos.
nombre de Jesús. Hoy extendemos tu bendición sobre cada vida como iglesia. Declaramos vida, declaramos tu poder, tu sanidad, tu libertad, por el poder de tu Espíritu sobre la vida de tu iglesia, en el nombre de Jesús. De manera que aquel que se sentía atado, hoy es liberado en el nombre de Jesús. Aquel que se sentía ciego, hoy sus ojos son abiertos a la vida en el nombre de Jesús. Toda enfermedad desechada afuera en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy sean llenos de tu vida, Señor, del poder de tu Espíritu. Gloria, gloria, gloria. Vamos, adore un momento al Señor en sus propias palabras. Gloria. Te damos gloria a ti, Dios. Gloria. Te damos gloria. Espíritu Santo. Levanta tus manos, levanta tus manos. Él está llenándote de paz. Hay personas que habían venido angustiadas, que no habían podido avanzar porque había angustia y temor en sus corazones, pero hoy el Espíritu de Dios está llenándote de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Sé lleno de esa paz sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Si es así como estás de pie, si es la primera vez que nos acompañas y hoy tú quisieras abrirle tu corazón a Jesús, tome su lugar un momento, por favor. Tome su lugar un momento. Si es la primera vez que nos acompañas y hoy quisieras abrirle tu corazón a Jesús, voy a pedirle que así como está en su lugar sentado, cierre sus ojos un momento más, por favor. Si es la primera vez que estás aquí, quiero decirte que el Padre envió a Jesucristo para darte vida eterna y salvarte. Y Él tiene una nueva oportunidad y una nueva vida para ti. Pero es necesario que tú le abras tu corazón y que permitas que Él entre en tu vida. Él fue el que puso este momento. No es casualidad que estés aquí esta mañana. Y hoy quisiéramos orar por ti. Si es la primera vez que estás en este lugar, si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, si te gustaría recibirlo como el Señor de tu vida y decirle: Señor, toma el control de mi vida. Él conoce la necesidad que estás pasando y la respuesta para ti hoy es Jesús. Y eso que late en tu corazón es Jesús, dice la Biblia, tocando a la puerta de tu corazón. Si le abres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Así es que si hoy tú quieres recibirlo en tu corazón, te voy a pedir que levantes tu mano. Levanta tu mano si tú dices: yo quiero recibir a Jesús. Levanta tu mano. Yo quiero recibir hoy a Jesús. Si es la primera vez que estás o ya algunas veces si no lo has hecho, levanta tu mano. Ahora, si levantaste tu mano, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Le voy a pedir, haga esta oración junto conmigo. Cierre sus ojos y haga esta oración junto conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por salvarme. Te abro mi corazón para que entres en él. Sé el Señor de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo recibo a Jesucristo como el Señor de mi vida, en el nombre
de Jesús. Amén. Extienda sus manos hacia ellos, por favor. Padre, hoy te damos gracias porque tú le das vida a todas estas personas. Por tu gracia les das vida eterna. Pon atención acá, por favor. Hoy te pedimos que bendigas a cada una de estas personas y que tu vida transforme sus corazones para que ellos den fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si usted hizo esta oración, son varias personas. Allá en la parte de atrás tenemos información para ustedes. Ustedes pueden pasar ahí. Tenemos un regalo para ustedes. Por favor, acérquense a las mesitas que están ahí atrás. Tenemos un regalo para ustedes. Otro fuerte aplauso a Dios. Muy bien, vamos a honrar a Dios en esta hora a través de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando das al Señor. Cuando das al Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, Padre Santísimo, gracias te damos por esta ofrenda, Señor, que con todo el amor tuyo la dieron mis hermanos, Señor. Multiplícale, Señor, que sea para tu obra, tu gran obra, Señor, en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a presentar a Elías Isaí. Un aplauso para Elías Isaí. Trae nombre, ya en el nombre ya, si no es por Elías o Isaí, ¿verdad? Una de las dos. Si no es por uno, por el otro. Y hoy, como iglesia, nosotros creemos en el principio de presentar nuestros hijos a Dios. Nosotros no bautizamos a los niños pequeños porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Solamente aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y que están conscientes de ellos son las que tienen posibilidades para que, si así lo desean, puedan bautizarse. De hecho, aprovechando el raite, el 30 de marzo vamos a tener bautismos. Un aplauso. No, perdón. A ver, 31 de marzo. ¿En dónde son los bautismos? En Altata, a las 3:30. Entonces, nosotros no bautizamos a los niños, sino conforme a Jesús. Jesús fue presentado al templo, ¿verdad? Y de esta manera nosotros creemos en este principio. Y usted recordará que Jesús, sus papás no lo bautizaron cuando era niño, ¿verdad que no? ¿Cuántos años tenía cuando se bautizó Jesús? A ver, hombre, ya aquí ya con el examen de Biblia que escucho. Bueno, Señor, ayúdalos, Señor, que puedan entrar al instituto bíblico, Señor. Se bautizó cuando él era grande ya, ¿no? A sus 30 años él empezó su ministerio y entonces él se bautizó ya adulto, grande. De la misma manera, Elías Isaí un día va a decidir si él quiere seguir a Jesús, y nuestra labor ahora como iglesia es presentarlo al Padre por medio de su familia. Y escuche bien, la iglesia tiene autoridad para bendecir la vida de Elías Isaí. Así es que vamos a hacerlo ahora. Voy a pedir a que lo levante. Vamos a presentarlo. Les presento a Elías Isaí.
Este es el nuevo miembro de esta iglesia y lo declaro para bendiciones y que sea de grande una persona de bien y que traiga más almas a esta iglesia y que sea un niño bueno, saludable. Amén. Lo presento a la iglesia para que lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle a la iglesia que extienda su bendición sobre Elías. ¿Me puedes tener el micrófono? Extienda su mano. No se me va a caer. Yo llevo 3. Padre, hoy presentamos a Elías delante de ti, Señor. Y hoy como iglesia lo bendecimos, cancelamos toda maldición generacional sobre él, Señor. Hoy como iglesia declaramos por el poder tuyo, Dios, que la bendición en la vida de Elías lo alcanza a él y a sus generaciones. Hoy lo bendecimos y lo apartamos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Otro fuerte aplauso a la familia. Dios los bendiga. Nuestra oración es seguir orando por ellos.